La fragancia del amor desinteresado que ha unido al mundo en una sola familia. La verdad de un mensaje eterno que ha sido revelado a través de cada acto y palabra. La satisfacción en el servicio que ha sido enseñado por el sacrificio incansable. La vida misma del Señor es en realidad su mensaje. El mensaje del Señor, episodio 15. Saludos y bienvenidos al episodio 15 de nuestra teleserie que presenta el mensaje de nuestro querido señor Sai. Ayer empezamos con el tema de la educación, con una perspectiva que implica sacar desde adentro las capacidades dadas por Dios, utilizándolas para aprender sobre el mundo en que vivimos y ser útiles para Él mismo. Explicamos el papel de los profesores y gurúes y del avatar cuando está caminando sobre la tierra. Les dejamos la pregunta: ¿qué hacemos los pobres humanos cuando no está el avatar? El episodio de hoy nos arrojará alguna luz sobre este aspecto. Les contaremos el sorprendente ejemplo que Swami ha dado personalmente con respecto a la educación y lo que debemos hacer, tanto a nivel individual como social. Recordarán que con respecto a la atención médica, Swami dio el primer paso instalando un pequeño hospital general. De la misma manera, con respecto a la educación, él dio el primer paso en 1968. Consistió en la fundación de un instituto terciario para mujeres en Anantapur, cabeza del distrito de Anantapur, en que se halla Puttaparthi. Como siempre, Swami comenzó en pequeña escala, en locales improvisados, aplazando la inauguración del campus hasta que tuviera todas las instalaciones requeridas. La inauguración fue hecha por nada menos que el entonces presidente de India, V.V. Giri. Hablando en aquella ocasión, Swami declaró lo siguiente: la India está siendo obligada a ser Bhoga Bhumi, una tierra de lujos, una tierra de rascacielos, comida enlatada, aire acondicionado y televisión. Se está formando a los indios como una masa de imitadores indisciplinados y revoltosos. Se les está trasplantando a otras tierras e incitando a crecer sin raíces. Esto es un insulto al pasado y un peligroso desafío a la historia. Es un sacrilegio para la historia del tiempo y para la existencia humana misma. Por esa razón, he decidido que este colegio sea inaugurado en Guru Purnima, para recordar la elevada tradición en la que se inculcaban los más elevados ideales de vida a través de la guía y ejemplo personal del gurú. La semilla ha sido plantada, brotará y se multiplicará, cargada de frutos, dando sombra, seguridad y alimento a todos. Es interesante que al mismo tiempo, el señor Malcolm Muggeridge, importante intelectual de Gran Bretaña e importante corresponsal de la BBC, decía acerca de la educación en Gran Bretaña y en general de los países occidentales: un país como el nuestro, dedicado a la búsqueda de la felicidad, que en la práctica es buscar placer, dinero, erotismo, éxito y la violencia como estimulante, es para mí muy repulsivo. Considero que el modo de vida actual del hombre occidental es el más horrible y degradante que haya existido sobre la tierra. La educación, esta farsa y gran fraude de nuestra era, pretende equiparnos para vivir y se prescribe como remedio universal para todo.
desde la delincuencia juvenil hasta la senilidad prematura. Pero sirve más que nada para aumentar la estupidez, el engreimiento, la credulidad y para poner a quienes se someten a ella a merced de los lavadores de cerebros, quienes tienen a su disposición la prensa escrita, la radio y la televisión. A propósito, todo esto fue dicho antes del advenimiento de la globalización, de los noticieros de 24 horas, internet, etc. No se requiere mucha imaginación para ver cuánto más seria se ha hecho la situación desde que Muggeridge hizo sus observaciones. Bueno, lo que Swami decía tenía mucho sentido ya en aquella época. Y no es necesario decir que hoy tiene mucho más relevancia para nosotros. En aquellos lejanos días Swami no hablaba aún de una universidad, aunque era en realidad parte de su plan maestro. El Instituto para Mujeres de Anantapur estaba adscrito a una universidad vecina, según la rutina requerida por la ley, mientras Baba se concentraba en la tarea más importante, la de moldear a los maestros y estudiantes. Esto lo hacía en sus frecuentes visitas al campus, donde pasaba mucho tiempo con los estudiantes y el personal. Por supuesto, dándoles muchos consejos especiales, todos relacionados con el desarrollo de la integridad. Para Swami, el fin de la educación fue siempre la integridad. Mientras esto seguía su curso, Swami estableció un segundo instituto, este en su ashram de Brindavan, cerca de la ciudad de Bangalore, en un lugar transitorio, por supuesto. Igual que el Instituto de Anantapur, este también estaba adscrito a la Universidad de Bangalore. Y como en el caso del Instituto de Anantapur, Swami también les dio a los estudiantes de Bangalore mucho libre acceso e intimidad con él. En este caso era mucho más fácil, porque ahora Baba pasaba la mayor parte del tiempo en Brindavan en lugar de hacerlo en Puttaparthi. Una vez más, el foco principal era el desarrollo de la integridad, pero en lugar de hablar del tema, Baba lo transformó en un estilo de vida. Este estilo es antiguo en su origen, pero moderno en su implementación. Es decir, que Baba era el gurú y los estudiantes pasaban el tiempo con él, asimilando lecciones de él y realizando las tareas del ashram, como lavar y ordeñar las vacas. Cuidar las mascotas. E incluso cultivar la tierra. Todo esto, sin embargo, no afectaba sus estudios, que continuaban como en cualquier otro terciario, y los muchachos incluso ganaban medallas y premios, como los estudiantes de otras instituciones. Los muchachos ganaron 7 medallas de oro. Ese era el récord del momento. Él fue llamado para asistir al acto, pero se negaba a ir, de modo que Swami le ordenó ir. Él fue junto con los demás. Les ofrecieron las medallas y de acuerdo a la tradición se las debían colocar en el cuello, pero él se rehusó a aceptarla. ¿Por qué? Quiero que me la entreguen mi gurú. La tomó en la mano, ignoró el resto de la ceremonia, corrió hasta Baba antes de que terminaran los bhajans y se la entregó. Entonces Baba se la colocó en el cuello. Ese era el grado de intimidad que había. Si los muchachos tenían un amor sin límites por Swami, el que Baba tenía por sus estudiantes era igual de intenso, si no mayor. En 1969, Swami tenía un impresionante edificio nuevo construido para el colegio, y las clases pasaron del lugar transitorio, en el Kalyana Mandapam, al nuevo edificio. Swami quiso luego un nuevo edificio para el hostal, en lugar del hostal temporario donde los estudiantes vivían. De modo que le pidió a su entonces mano derecha, el coronel Yogarao, un ingeniero civil con experiencia militar, que hiciera lo necesario. Siguiendo las instrucciones de Swami, el coronel Yogarao eligió un terreno adyacente al nuevo edificio del instituto y dibujó los planos de la construcción. Swami aprobó los diseños y eligió un día para la colocación de la piedra fundamental. En la tarde anterior a la ceremonia de colocación de la piedra fundamental, Swami fue al hostal temporario.
En el momento en que Swami entraba al hostal, un niño de primer año de secundaria le dio a Swami una carta. Swami tomó la carta, entró y se sentó en la silla. Luego, como al descuido, abrió la carta y comenzó a leerla. Pareció leerla durante largo rato. Después, Swami le dijo a ese niño, ¿puedo pedirle al preceptor que lea esto? El niño dijo, Swami, como desees. Entonces Swami llamó al director y le pidió, lee la carta. El niño había escrito, amado Swami, mi humilde reverencia a tus pies de loto. Swami, ¿por qué estás enojado con nosotros? ¿Hemos transgredido alguna disciplina que consideras importante? Si fue así, dilo, por favor. No nos saques de Brindavan. ¿Por qué estás construyendo un alojamiento para nosotros lejos de tu presencia? Si dices que no estás disgustado con nosotros, entonces, Swami, derriba este bungalow y construye aquí el hostal. No insistimos en que tú estés aquí. Insistimos en que nosotros queremos estar contigo donde quiera que sea. Se hizo un profundo silencio. La siguiente pregunta de Swami fue, ¿dónde está Yogarao? Alguien dijo, Swami, Yogarao está afuera haciendo mediciones detrás del instituto. Swami dijo, llámenlo. De modo que enviaron un auto y lo trajeron inmediatamente. Swami dijo, mira, Yogarao, los muchachos se sienten mal porque el hostal se va lejos de Brindavan. El coronel Yogarao dijo, no, Swami, no está lejos. Está solo en el siguiente complejo. Pero los niños dijeron, no, ese es otro complejo. Entonces Swami miró al director y dijo, director, él era Narendra Rao en esos años. Director, ¿qué te parece? Él dijo, Swami, estos niños están lejos de sus padres. Han dejado a sus padres para venir aquí. Tienen que estar cerca de ti, Swami. Swami estaba muy conmovido. Le dijo a Yogarao, cambia los planos. Había un estanque y se decidió que dentro del estanque se construiría el hostal. Allí es donde se encuentra actualmente el hostal de Brindavan. Mientras los estudiantes experimentaban un éxtasis por la divina intimidad que Swami les daba constantemente, los objetivos de Baba con respecto a eso eran claros. Quería que aprendieran por verlo a él en acción y que asimilaran el espíritu del servicio desinteresado. Dejaba bien en claro que él no esperaba que fueran monjes ni se retiraran del mundo, pero sí que sirvieran a Dios sirviendo a la sociedad. Y así es como lo expresaba. La educación debe revelar el camino que permita al ser humano aprovechar la fuente interior de divinidad que está dormida sin enredarse en la masa de los objetos de la creación. Debe poner énfasis en la transformación espiritual, que es aún más fundamental que la elevación moral. El verdadero sello distintivo de una persona educada es su actitud igual para con todos. Ella ve en la sociedad la manifestación de la divinidad. La educación no aparta al ser humano de la naturaleza desviándolo hacia el Atma omnipresente. Al contrario, le conduce a estudiar la naturaleza con la perspectiva unificadora del Atma. Lentamente se acercaba el momento de fundar una universidad en todo el sentido de la palabra. Así que Swami se mudó a Puttaparthi a preparar la situación, fundando allí un instituto.
Con el Instituto Terciario de Puttaparthi establecido, hubo entonces 3 campus, en Anantapur, Brindavan y Puttaparthi. Estaba todo listo para la fundación de la universidad y, por cierto, la universidad nació en 1981. Swami siempre había insistido en que Puttaparthi tendría una universidad. Muchos simplemente no lo creían, porque Puttaparthi era una aldea. Se preguntaban, ¿cómo puede haber una universidad en una aldea? Pero cuando Baba dispone, las cosas siempre ocurren, no importa lo que la gente piense o crea. Ahora que la universidad se había establecido, Swami se concentró en hacer de ella un centro de excelencia, especialmente excelencia moral. Al mismo tiempo, Swami les dedicaba tiempo a los estudiantes de diversas maneras. Acudía frecuentemente a los terrenos a verlos jugar, practicar para los festivales deportivos, etc. Por otra parte, iba a los campus a hablarles a los estudiantes, especialmente a los que cursaban administración de empresas. Swami utilizaba cada oportunidad para conceder intimidad a los estudiantes. Esta, por ejemplo, era una escena común en los viejos tiempos, antes de que existiera el salón Sai Kulwan. Cada vez que Baba iba a Brindavan, lo que acontecía en general en verano, antes de los vajans de la tarde, sostenía largas, informales y emocionantes sesiones con los estudiantes que ellos esperaban ansiosamente. Durante estos periodos de increíble intimidad, Swami mezclaba la informalidad con las más serias enseñanzas, todo de manera relajada y amorosa. You cannot see, you cannot love, you cannot believe, you cannot worship, you cannot experience. Nothing you can do. There is one that exists. There's one thing that exists. Many people make use of it in a varied manner. De vez en cuando, Swami llevaba a un selecto grupo de estudiantes a Kodaikanal, una conocida localidad de veraneo en el sur. Los muchachos invariablemente tomaban esto como una excursión al cielo, mientras que Swami utilizaba la divina proximidad para sacar más eficazmente del interior de los muchachos la bondad latente en ellos. Pasaba muchas horas con ellos, hablándoles, haciéndoles cantar. Saliendo a almorzar al campo, en fin, de todo. Pero en medio de todo esto, también daba silenciosas y valiosas lecciones sobre el servicio. Una y otra vez, Swami les recordaba a los estudiantes que ellos venían de la sociedad y eran lo que eran por lo que la sociedad les había dado, y que su primer deber debía ser siempre para con la sociedad. Al mismo tiempo, nunca hacía sentir a los estudiantes que estaban con un maestro estricto y exigente. Más bien parecía siempre la madre de las madres, que les daba más amor puro que todas las madres del mundo juntas. Por eso, en cada oportunidad, ellos rompían en canciones expresando su eterna unión con él.
Baba devolvía ese amor, adoptando frecuentemente el papel de madre orgullosa. Con frecuencia les hacía mostrar sus talentos en público y se sentía enormemente orgulloso cuando se lucían. Por ejemplo, cada año al iniciar el año universitario se presentaba una obra de teatro a cargo de los estudiantes. All our castles and all our dreams come crashing down to dust. Even if this entire world deserts us, never lose hope. Because Swami se interesaba profunda y personalmente en cada aspecto de la obra, el guión, la actuación, el vestuario y el escenario. Y cuando finalmente la obra se interpretaba, qué contento se ponía. Luego iba detrás del telón y pasaba un tiempo con los muchachos en un festín de amor. La historia se repetía en el mes de enero con el Festival Anual Deportivo y Cultural. En una época, este festival no era más que un evento casero. Actualmente, sin embargo, es un mega evento más grande cada año y no se puede ver algo similar en ningún otro lugar de India. Como preparando esto, con los años Swami fue transformando silenciosamente la gran parcela estéril cerca de la colina junto a la universidad en un estadio escénico con un ambiente espiritual único. Los preparativos comienzan con mucha anticipación, con Swami realizando muchas visitas en los momentos más inesperados, solo para ver cómo les va a los estudiantes con las prácticas y preparativos. Llega el gran día, 11 de enero, cuando Swami, la encarnación de Dios, cambia de Madre Sai a Rector Divino. El estadio está colmado y todos esperan ansiosamente a Swami, con ese mismo entusiasmo con que uno espera a alguien que no ha visto durante años y desea estar con él. De repente hay una señal de que Baba está llegando. ¡Qué entrada grandiosa hace Swami! ¡Y qué bella! Es bienvenido como el Rey de Reyes, pero también con un amor y afecto que ningún rey recibió ni recibirá. El mundo ve esto como un evento bien orquestado, y así parece al observar las pruebas, que son una mezcla de audacia, gran habilidad, concentración y coordinación. Y también un poco de diversión. Pero en medio de todo, el Swami sentado en el palco es más que nada la orgullosa madre. Se podría seguir y seguir con este tema, ya que hay mucho para contar. Pero detengámonos por un momento para hacer algunas preguntas serias. Aquellos que solo ven la relación constante y amorosa entre Swami y los estudiantes difícilmente perciban lo que pasa detrás de la escena. Callada y lentamente los estudiantes asimilan las innumerables lecciones de vivir juntos, como ser la importancia de la disciplina y la regularidad, y las lecciones sobre la confianza en sí mismos.
el valor de ayudarse mutuamente y cooperar en lugar de competir ferozmente, como en otros lugares se incentiva a los estudiantes a hacer. Los estudiantes de Baba se acostumbran a llevar una vida espartana, tomando esto con naturalidad, tanto si están en primer año como si en un postgrado. A cada estudiante se le permite evolucionar y florecer a su manera, dependiendo de cuáles son sus aptitudes. Algunos se forman como hábiles oradores. Mientras que otros se sumergen en los cantos védicos o se dedican a la música de diversas maneras. Otros tienen la oportunidad de desarrollar habilidades artísticas o formarse como organizadores de la comunidad. O sobresalir en la investigación y el ambiente académico. Todo esto sucede en silencio detrás de escena, y el público casi no está consciente de esto, pero ocasionalmente tienen atisbos de ello, y aquí hay un ejemplo emocionante. Es la tarde del día de Ramadán de 2010 y el momento del darshan vespertino. Swami ha salido como siempre, pero le espera un programa especial. Un programa preparado por los estudiantes musulmanes de la Universidad de Baba. Mientras cientos de estudiantes que pertenecen a otros credos siguen su diaria rutina, estos muchachos ayunan durante todo el mes de Ramadán como el Islam lo requiere. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Es interesante notar que algunos jóvenes hindúes también ayunan como sus hermanos, para hacerles sentir que no están solos o en un ambiente extraño. He is everything. If at all we have to surrender, we have to surrender. That false notion of doership. This is what Islam stands for. Islam means surrendering ourselves to His divine will. Even the cross in Christianity symbolizes that very spirit of crossing the eye, of ego, signifying the elevation of the lower self into the realization of the higher self. Entonces, en este día, en la divina presencia de Swami, los estudiantes tanto musulmanes como de otros credos presentan un programa que refleja las enseñanzas y la cultura islámicas. Noten que Swami no les pidió a los estudiantes que hicieran nada de esto. Por el contrario, es todo espontáneo. Sin embargo, está la silenciosa influencia de Swami que hizo ocurrir todo esto. Hace muchos años, los musulmanes en Puttaparthi no tenían una mezquita en la que orar. Los muy devotos no tenían otra opción que caminar hasta Bukkapatnam, que quedaba muy lejos. Entonces Baba decidió construir una mezquita para los musulmanes locales. Por fin hubo una mezquita en Puttaparthi y llegó como regalo de Swami. Con el correr de los años, la mezquita fue creciendo en muchos aspectos, incluso en el número de personas que van allí a orar. Swami siempre ha alentado a la gente a respetar a todas las religiones y credos, ya que cada religión no es más que un camino hacia Dios. Por eso, durante los bhajans, siempre hay varios cantos que proclaman la unidad de las religiones y el hecho de que existe un solo Dios, quien es conocido bajo muchos nombres.
Esto, sumado al hecho de que acuden a Swami gentes de todas las tierras y eruditos de todas las religiones, ha hecho muy natural para los estudiantes de Baba el respetar a todos los credos. Sí, podemos llamar a Dios por cualquier nombre que nos guste, pero al final, a menos que haya amor en todas nuestras acciones, Dios no está muy complacido con nosotros. Queridos espectadores, hace un momento oímos un bhajans. Recuerden que Swami también nos enseña a través de los bhajans. Solo tenemos que escucharlos y entenderlos y ponerlos en práctica. ¿Saben una cosa? La educación es mucho más que lo aprendido en las aulas.